¿Ves al hombre en esta imagen? Su nombre es Ismail Haniyeh y se está reuniendo con los líderes de Irán, sin saber que, en pocas horas, será eliminado por la inteligencia de Israel. En las grabaciones que estás viendo ahora, se puede notar al líder de Hamás señalando la televisión, donde estaban pasando noticias en vivo. Durante el ataque del 7 de octubre en Israel, se ve al líder de Hamás sonriendo. Israel recopiló todas estas pruebas e información con el servicio de inteligencia y decidió que es el momento de eliminar. Probablemente ya sabes que el líder de Hamás fue eliminado, pero lo que quiero mostrarte aquí en este video, la inteligencia de Israel lo eliminó con tanta precisión que solo él fue alcanzado. Incluso el otro líder terrorista que estaba en la habitación de al lado no fue alcanzado, y probablemente te estás preguntando cómo es posible esto. Quédate aquí con nosotros viendo que vamos a explicar detalle por detalle aquí en Óptica Militar. Antes de explicar cómo Israel realizó la operación, debes entender quién era Ismail Haniyeh y por qué fue un objetivo clave para la inteligencia israelí. Ismail Haniyeh nació en 1962 en el campo de refugiados de Al-Shati, en la Franja de Gaza. Él se unió a Hamás en los años 80 y ascendió rápidamente en las filas de la organización. Elegido para liderar el brazo político de Hamás en 2017, Haniyeh era ampliamente considerado el líder general del grupo, pero aquí está el punto más importante. Haniyeh no solo era un líder político, él era el rostro diplomático de Hamás, actuando como una especie de embajador de la organización. Y fue exactamente ese papel el que lo convirtió en un objetivo. Durante muchos años, Haniyeh no estaba en la cima de la lista de objetivos de Israel. ¿Por qué? Porque él residía fuera de Israel, fuera de Judea y Samaria y fuera de la Franja de Gaza. No era considerado una amenaza inmediata. Todo cambió el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás contra Israel que dejó 1.200 muertos y 250 rehenes. El gobierno israelí prometió eliminar a quienes participaron en ese ataque. Pronto se vio que Haniyeh no era solo decorativa. Él estaba profundamente involucrado en la planificación, ejecución y financiamiento de los actos terroristas del 7 de octubre. Poco después del ataque, Haniyeh fue citado diciendo: "Continuaremos la resistencia contra el enemigo hasta que liberemos nuestra tierra, toda nuestra tierra". Esta es la parte más hipócrita de esta historia. Haniyeh se presentaba mundialmente como un defensor del pueblo palestino, un hombre que luchaba por la causa de Gaza. ¿Sabes dónde vivía? Pasaba casi todo el tiempo en hoteles de lujo en Qatar. Mientras los palestinos en Gaza sufrían, Haniyeh vivía en un lujo absoluto. La fortuna de Ismail Haniyeh se estimaba entre 2.500 y 4.000 millones de dólares. Él viajaba en jets privados entre Teherán, Estambul, Moscú y El Cairo. Documentos y recibos incautados por Israel en Gaza revelaron que uno de los hijos de Ismail, Haniyeh, Moaz Haniyeh, compraba joyas de lujo por decenas de miles de dólares. Un recibo mostraba una compra igual a casi 2 años de salario de un palestino promedio en Gaza. En otras fotos, los hijos del líder de Hamás aparecen acostados y sonriendo en camas lujosas de hoteles en Qatar. Mientras tanto, multitudes de palestinos en Gaza se agolpaban frente a la sede de la UNRWA en Deir al-Bala, pidiendo comida y productos básicos. Una anciana palestina fue grabada diciendo abiertamente: "Toda la ayuda va para ellos, para sus casas. Ellos se quedan con todo. Toda la ayuda va para los túneles. No llega para todos. Nosotras somos de Gaza. La ayuda debería ser para nosotras. No le temo a Hamás, se los digo. Hamás se lleva todo a sus casas". Esa es la realidad de los líderes de Hamás, multimillonarios viviendo en lujo, mientras el pueblo que decían defender sufría. El 31 de julio de 2024, Israel eliminó a Ismail Haniyeh en un ataque en Teherán, Irán. Así es, no escuchaste mal. Uno de los principales líderes de Hamás fue asesinado en el corazón de Irán, uno de los países que están entre los principales apoyadores del grupo palestino. Pero aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Por qué un líder político de Hamás estaba en Irán?
Haniyeh asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mostrando los lazos entre Hamás y el gobierno iraní. El ataque sucedió pocas horas tras la toma de posesión. Y aquí está, lo que hace que todo sea aún más impresionante. Haniyeh no estaba en cualquier hotel, él se hospedaba en un complejo altamente protegido por la Guardia Revolucionaria iraní, conocido como Neshat. Ubicado en un barrio exclusivo del norte de Teherán, este es un lugar utilizado para retiros, reuniones secretas y para alojar a invitados prominentes. La seguridad debería ser impenetrable, pero claramente no lo era. A las 2 de la mañana, hora local, un artefacto explosivo fue detonado a distancia. La explosión fue tan precisa que solo alcanzó la habitación de Haniyeh y su guardaespaldas. El líder de Hamás murió instantáneamente. Esto demuestra un nivel de planeación y ejecución digno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. La muerte de Haniyeh en Irán generó dudas sobre la capacidad iraní para proteger a sus aliados. Fue un momento profundamente humillante para el régimen iraní, que desde hace mucho tiempo se presenta como el protector de la resistencia contra Israel. Pero al final, ¿cómo logró Israel llevar a cabo un ataque tan audaz en el corazón de Irán? Al principio, muchos pensaban que Israel usó un F-35 para lanzar un misil guiado de precisión. Los F-35 israelíes se han utilizado para atacar objetivos en Gaza y en el Líbano a un ritmo muy alto, con apoyo logístico de Estados Unidos y países europeos. Pero había un problema con esa teoría. Los F-35 tienen alcance limitado y no llegan a Irán sin reabastecimiento aéreo. Israel debería hacer un reabastecimiento aéreo con un avión cisterna, exponiendo esas aeronaves cerca del espacio aéreo enemigo. Israel podría usar un nuevo tanque de combustible externo para ampliar el alcance del F-35. En ese caso, la aeronave se desharía del tanque externo cuando estuviera cerca del objetivo para recuperar sus capacidades furtivas. Pero esa teoría terminó siendo descartada. Una investigación reveló algo aún más impresionante e ingenioso sobre cómo ocurrió. ¿Ves este pequeño dispositivo del tamaño de una caja de cerillos? Este es el tipo de dispositivo explosivo que la inteligencia de Israel usa bastante. Según los informes, un dispositivo explosivo fue plantado en secreto en la casa de huéspedes, donde Haniyeh solía quedarse todo el tiempo. Lo increíble es que la bomba se colocó ahí casi 2 meses antes del ataque. Un explosivo estuvo oculto 2 meses en un complejo muy protegido por la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo lograron los agentes israelíes infiltrarse en un lugar tan seguro? Bueno, eso nos lleva a una cuestión fascinante sobre seguridad y vigilancia. Muchas veces nos enfocamos tanto en amenazas externas que descuidamos las vulnerabilidades internas. Es como esa vieja historia del caballo de Troya. A veces la mayor amenaza ya está dentro de los muros. Y aquí hay otro detalle impresionante. Haniyeh era una persona de hábitos. Solía visitar el mismo complejo y probablemente se hospedaba en la misma habitación. Había visitado ese lugar al menos 4 u 8 veces antes. Eso permitió que Israel planeara la operación con meses de anticipación. Ellos colocaron la bomba, monitorearon el lugar y esperaron el momento adecuado. La noche del ataque, a las 2 de la mañana, el dispositivo se detonó remotamente. Pero aquí hay un detalle que casi arruina todo. El aire acondicionado en el cuarto de Haniyeh se descompuso y él tuvo que salir. Había una preocupación de que él cambiara de cuarto, pero al final, el aire acondicionado fue reparado y él regresó al cuarto original. La precisión del ataque es impresionante. El explosivo impactó exactamente en el cuarto donde Haniyeh se estaba hospedando. No hubo daños colaterales significativos. Fue una eliminación quirúrgica. La gran pregunta que Irán todavía se hace hoy es cómo el Mossad logró hacer eso. Había uno o varios informantes en la inteligencia iraní, lo que permitió a Israel acceder y obtener la información necesaria. Piénsalo. Para poner una bomba en un complejo protegido por la Guardia Revolucionaria, Israel necesitaba acceso físico, conocimiento de protocolos de seguridad, rutina de Haniyeh y habilidad para comunicar y detonar el dispositivo remotamente. Todo indica una red de operaciones en Irán. Desde que el pánico y el miedo se instalaron en el corazón del gobierno iraní, ellos iniciaron una caza de brujas, buscando informantes. Imagina la desconfianza y el miedo que eso generó. El comandante de la fuerza, Quds Kahani, estuvo desaparecido 3 semanas tras el ataque, ocultándose por temor a ser eliminado.
Y el mensaje de Israel quedó absolutamente claro. Es como si dijeran, podemos y vamos a ir tras ustedes donde sea que estén. Demuestra la fuerza de Israel y su capacidad para alcanzar objetivos en Irán cuando lo requiera. El asesinato de Hania no es un evento aislado. De hecho, forma parte de una serie de operaciones israelíes que han aumentado las tensiones en la región. Un día antes de la eliminación de Hania, Israel dijo haber eliminado a un comandante senior de Hezbollah en Beirut. En Líbano, Israel acusó a Fuad Shukr de planear un ataque con cohetes en las colinas del Golán. Estos dos ataques en secuencia contra Hezbollah, en Líbano, y Hamas, en Irán, parecen formar parte de una estrategia más amplia de Israel para golpear el eje de la resistencia en Medio Oriente. Ese eje incluye a Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y Cisjordania, y a los hutíes en Yemen, todos apoyados por Irán. Tras el ataque, funcionarios iraníes declararon que fue una grave falla de seguridad. Los guardias que protegían el lugar estaban como mínimo avergonzados. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, juró un castigo severo por el ataque y dijo que es deber de Irán vengarse. Él, incluso, ordenó a su Consejo de Seguridad que realizara ataques en represalia, pero las consecuencias de ese ataque pueden ser aún más serias. Algunos analistas consideran que esto podría llevar a Medio Oriente a una guerra regional. Haniyeh fue el principal negociador en el alto el fuego para Gaza, mediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto. Con su muerte, es difícil pensar que Hamas nombre a otro representante y llegue pronto a un acuerdo. La operación de Israel fue una de las más audaces y precisas en la inteligencia reciente de Medio Oriente. Instalar un explosivo 2 meses antes, vigilar al objetivo, esperar el momento adecuado y detonar a distancia con precisión, eliminando solo al objetivo y sin daños colaterales importantes. Eso demuestra no solo superioridad tecnológica, sino también una capacidad de infiltración profunda en las estructuras de seguridad enemigas. Ismail Haniyeh, el multimillonario que vivía en hoteles de lujo mientras el pueblo palestino sufría y sonrió al ver las noticias del 7 de octubre, fue eliminado. En el corazón de Irán, bajo la protección de la Guardia Revolucionaria, el mensaje de Israel es claro: no importa dónde estén, no importa quién los proteja, la justicia llegará. Si quieres seguir más sobre lo que está pasando en el mundo militar en Brasil y alrededor del mundo, suscríbete aquí en Ótica Militar y activa la campanita. Deja tu comentario diciendo qué te pareció esta operación de Israel. Hasta el próximo video con más información.